Muy buenos doctores, a continuación se dará inicio al módulo de electrocardiografía básica, sobre todo en el tema de cómo calcular el eje cardíaco. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de cómo sacar el eje cardíaco, cómo calcular el eje cardíaco, hay que resaltar que normalmente cuando se está dando el aprendizaje de este tema, es muy normal que en el aula de clases, o en el hospital, o en donde estemos aprendiendo, es normal que frente al doctor, frente al profesor que nos esté dando esta cátedra, es muy normal encontrar que hay estudiantes los cuales no entienden y van a estar asintiendo en clase con la cabeza, van a estar asintiendo con la cabeza aunque no entiendan, no van a estar prestando atención o simplemente se van a estar preguntando, ¿a mí de qué me sirve aprender a sacar el eje cardíaco? ¿De verdad es tan importante sacar el eje cardíaco? ¿Ya? Entonces la respuesta a eso es sí, es importante y también depende de la sintomatología, de la clínica con que nos llegue el paciente, vamos a aprender a sacar X diagnóstico. Entonces, ¿para qué nos sirve? Sobre todo, para el diagnóstico de crecimiento ventricular nos sirve. También, sobre todo, si hay un bloqueo de rama derecha, rama izquierda, cómo se manifiesta en el eje cardíaco. Y básicamente saber la posición del corazón. Listo, para comenzar, hablaremos de las derivaciones. Hay que tener claro que las derivaciones cardíacas son 12. Están las frontales y están las precordiales horizontales. Estas frontales son las que específicamente nos van a servir para sacar el eje cardíaco. Están las bipolares, unipolares, que se van a unir y nos forman el sistema hexaxial. Este sistema hexaxial está formado por D1, D2, D3 bipolares, ABF, ABR, ABL unipolares. Y ellas se juntan y forman el sistema hexaxial. Tampoco nos debemos olvidar de las precordiales que van desde B1 a B6 y en general ellas nos muestran diferentes puntos de vista de la actividad eléctrica del corazón. Listo, hay que empezar las derivaciones como diferentes puntos de vista. Aquí coloqué cámaras, las cuales sirven de ejemplo, las cuales nos muestran diferentes puntos de vista en que podemos observar la actividad eléctrica del corazón. Aquí lo mismo con este carro, diferentes puntos de vista en que podemos observar al carro. Bueno, el sistema hexaxial, ¿listo? Para hablar del sistema hexaxial ya lo había nombrado de que las derivaciones unipolares se juntaban con las bipolares. ¿Qué es eso? De que las derivaciones se juntan. ¿Listo? A esto nos referimos a que se juntan para sacar el eje cardíaco y tenemos las derivaciones D1 va con ABF, D2 va con ABL, D3 va con ABR. Esto es para los que son más de memoria, pero también hay una mnemotecnia de un libro joya, un libro clásico que se llama La alegría de leer el electrocardiograma. ¿Listo? Esta mnemotecnia dice, Doña Flor y sus tres maridos. ¿A qué se refiere con Doña Flor y sus tres maridos? Tenemos las derivaciones ABF, ABL, ABR, Flor con D1, derivación D1, D2 y D3. ¿A qué se refiere con que van? ¿Ya? Se refiere con que van o que la corta de que la derivación que estemos hablando, por ejemplo, D1 va con su perpendicular, que es ABF. Doña Flor y sus tres maridos. Flor, F, va con su primer marido D1. ABL forma un ángulo de 90 grados con D2. D2 está acá. Y D3 forma un ángulo de 90 grados con ABR. Entonces, ¿a qué nos referimos con ABR, ABL, ABF? ¿Qué es eso? Como tal, ABR se refiere de right y son las derivaciones amplificadas. Right, brazo derecho, left, brazo izquierdo y foot, de pie. Entonces, luego que tenemos la mnemotecnia ya aprendida, que nos sirve para sacar el eje cardíaco, hay que saber que, listo, me sé la mnemotecnia, pero ¿cómo sé cuando un corazón está en un eje normal, un eje desviado hacia la izquierda, un eje desviado hacia la derecha, o simplemente una desviación extrema del eje? Entonces, hay unos parámetros que van un eje normal desde menos 30 a más 110. Una desviación del eje hacia la izquierda entre menos 90 y menos 31.
una desviación del eje hacia la derecha desde menos 111 a 180, y entre 180 y menos 90 hay una desviación extrema del eje. ¿Listo? Entonces, para comenzar a hablar de sacar ejercicios de eje cardíaco, les voy a mostrar tres métodos los cuales nos sirven para sacar el eje cardíaco. Uno, que es de urgencia, el cual se saca el eje cardíaco en 1 o 2 segundos, solo con una mirada, y otros dos un poquito más exactos. ¿Listo? Entonces, el primer método, que es el más rápido, pero el más inexacto, es que utilizamos las derivaciones D1 y ABF. D1 y ABF. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirven esas derivaciones? Si esas derivaciones en el papel electrocardiograma están positivas, el eje del corazón se va a encontrar bien. Se va a encontrar dentro de los 0 a 90 grados, puesto que ABF es positivo y D1 es positivo. En este caso, vemos que D1 claramente es positivo y ABF también es positivo. Entonces, este paciente tiene un eje normal, un eje que está bien. Hay otro método que tiende a ser un poquito más exacto, en el cual se busca cuál de las derivaciones es la más isodifásica. ¿A qué se refiere a que es la más isodifásica? A que su voltaje, su polaridad, tiende a ser tan positiva como negativa. En este ejemplo exacto, la más isodifásica es ABR. Listo, tenemos ABR. Entonces, cuando tengamos la más isodifásica, buscamos su perpendicular. Recordamos, Doña Flor y sus tres maridos, ABR va con D3, es su perpendicular. Tenemos ABR y D3. Buscamos la derivación de 3 si es positiva o negativa, y en este caso claramente es negativa. Entonces estaríamos con un eje cardíaco de menos 60 grados. Claro ejemplo de un paciente con una desviación del eje cardíaco hacia la izquierda. Otro ejemplo, buscamos la más isodifásica. ABR no es, ABL tampoco, D1 tampoco, D3 tampoco, perdón, D2 tampoco y D3 tampoco. En este caso, ABF, vemos aquí, es la más isodifásica. Listo, hallamos nuestra más isodifásica, encontramos la perpendicular. ABF, Doña Flor y sus tres maridos, ABF va con su perpendicular D1. Buscamos si D1 es positivo, claramente D1 es positivo, entonces el eje del paciente, en este caso D1, se encontraría en 0 grados. En este caso, buscamos la más isodifásica. D1, vemos que sí es un poco isodifásica. D2, D3, buscamos ABR, ABL, ABF. Claramente la más isodifásica es D1. Listo, la perpendicular de D1 enseguida nos vamos a ABF. ABF es positivo, es decir, el paciente se encuentra en 90 grados. El eje cardíaco está bien. En este caso, ¿cuál es la más isodifásica? Listo, la más isodifásica aquí es D1. Vemos que D1, su perpendicular es otra vez ABF. ABF en este caso también es positivo. Es decir, el eje cardíaco se encuentra en más 90 grados. Ese fue el segundo método que se puede utilizar. Hay un tercer método, que es el método de las coordenadas. ¿Listo? Aquí no es que sea más difícil, pero tiende a ser un poquito más largo, y en un caso de urgencia, pues no es que sea muy práctico, puesto que estamos frente a un paciente y no nos vamos a poner a dibujar ni a sacar los ángulos. Entonces, ¿qué se utiliza aquí? Se utiliza un transportador para hallar el ángulo exacto, y también se tiene que hacer un plano cartesiano. ¿Listo? Aquí específicamente se utilizan otra vez las derivaciones D1 y ABF. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas derivaciones? Se va a sacar el valor neto del voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que se halla el valor neto del voltaje? Se utiliza la onda R o la onda Q y S, cual de las dos sea más negativa. ¿Listo? Entonces, tenemos que en D1 el voltaje es de más 4, el positivo, y se resta con el más negativo. En este ejemplo es la onda S, que es de menos 2.
El valor neto es más 2. Se tiene en cuenta ese valor para luego colocarlo en el plano cartesiano. Vamos con ABF. ABF tenemos más 12 y tenemos menos 2. Más 12 que es el voltaje de la onda R y menos 2 que es el voltaje de la onda S en este caso. El valor neto es más 10 y nos vamos otra vez al plano cartesiano. D1 nos servirá como el eje de las X y ABF nos servirá como el eje de las Y. Listo, colocamos más 2, el valor de D1, colocamos ABF, colocamos más 10, el valor de ABF. Desde el centro del plano cartesiano se traza una línea que pues llegue justo a la intersección de las dos y justo ese será la dirección del eje cardíaco, el eje eléctrico. Y pues claramente se utiliza un transportador y nos dice exactamente el eje en que se encuentra el corazón. Y pues bueno, doctores, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho y que les saquen provecho a este video. También recordar que este tema no es que sea muy difícil, pero sí es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica porque se pueden olvidar varias cosas y realizar varios ejercicios. Listo, muchas gracias.